Eh, bueno, muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo han estado? Espero pues se encuentren muy bien. Pues de antemano, bueno, les quería pedir una disculpa por no haberles podido orientar el GEA el martes. La verdad estaba un poco indispuesta para pues poder continuar con la actividad, entonces pues por eso decidí no darlo. Les pido una disculpa, pero pues ya hoy continuaremos con los temas con los que veníamos. Em, no sé si antes de comenzar alguno tiene alguna duda, pregunta o quiera decir algo. Si no, para dar inicio entonces a la clase. Profe, buenas tardes. Sure. Hola. Lo que pasa es que yo había querido entrar a las clases, solo que no había podido. Esta es mi primera clase y quería preguntar Ujú. si es necesario entonces que vea las anteriores primero para entender las que siguen o no. No, la clase de hoy no es, no tiene que ver con lo que vimos la clase pasada, entonces pues puedes ver la clase de hoy Ok, normal. Me ok. presento, yo soy Sarita Díaz, soy estudiante de octavo semestre de Ingeniería Química y pues soy la chica encargada del GEA de Química General y el de Química Analítica, como para hacer una presentación de nuevo para los que no han estado anteriormente. ¿Alguien más de aquí es nuevo? ¿No? Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta o duda antes de que comencemos el nuevo tema? Chicos, Disculpa, yo soy nueva. hola, Jennifer. Hola, ¿me escucha? Sí, sí, sí te escucho. Pues no hay ningún problema o bueno, tengo que hacer algo. Eh, no, pues nosotros en las anteriores clases, digamos que sí hemos como hecho ciertas actividades y hemos dejado otras actividades para que ustedes hagan en casa, pero pues no son obligatorias, son como actividades de repaso de los temas y pero pues no son tareas ni evaluaciones ni nada de eso, porque igual el curso no es un curso evaluativo, es netamente para que ustedes tengan conocimientos previos de la química general. Ah, bueno, gracias. ¿Qué pena les pregunto? Los chicos nuevos, todos van para primer semestre para primer semestre a ver química general uno. Yes. Yo Yo sí. sí. Ok, y ingeniería química los dos. Yo Yo no. ingeniería electrónica. Yo soy de ciencias computacionales. Ok. Qué pena les pregunto así como una duda. Mm, ¿La materia se las inscribió la universidad o ustedes la eligieron así como un tipo de libre elección o algo? En mi caso, yo sí la escogí pues como para ver cosas generales antes de entrar. Ya. Sí, bueno, es que no había como escuchado ese tipo de casos. Pero bueno, ok. Eh, entonces, bueno, chicos, ¿comenzamos? ¿Les parece bien? Ah, bueno, antes de que comencemos, la clase pasada yo les había dejado alguna actividad. Sí, no dejaste un ejercicio para química general y otro para química analítica. No, no, pero hablando de química general, los que están acá, eh, Sí, alguno, alguno, pues, mm, hizo el ejercicio de química general, ¿alguno lo hizo? y Sarita yo lo hice. ¿Alguien más lo hizo? ¿O lo miró o lo que sea? ¿O que tenga ejercicio, que tenga dudas del ejercicio?
¿Nadie más? Ok, entonces, ¿a quiénes les parece bien que hagamos pues el ejercicio? ¿A quién le gustaría que hiciéramos todos el ejercicio? ¿O ya lo dejamos y que lo veamos? Bueno, entonces denme un segundo, pues yo busco el ejercicio porque no me acuerdo cuál fue el que les dejé, qué pelo. Ahorita te lo dicto. Espera, que yo lo voy a tener en las diapositivas. Ah, dale. Mm. Bueno, para los dos chicos que no han estado en las sesiones pasadas, nosotros lo que hemos hecho estos días ha sido, primero hicimos bueno, no, alguno de los chicos que está acá presente que le comente a los compañeros qué fue lo que vimos en las anteriores clases. Alguien que les haga esa retroalimentación. Lo Chicos, que vimos mucho, bueno, es que vimos la parte de la estequiometría, ¿cierto? Que es ujú, reactivo límite, cómo pasa gramo a moles. También vimos, déjame buscar, pero vimos como esos densidad relativa, vimos. bueno, sí, entonces básicamente lo que hicimos fue, en la primera clase hicimos como un ejercicio, como unos ejercicios de práctica, pues de manera muy general, de la química, pues de la química, que pues ustedes vieron en sus colegios. Entonces, pues a partir de ahí hicimos pues unos ejercicios como de retroalimentación. También vimos, bueno, y la clase pasada vimos la parte de estequiometría que tiene que ver con reactivo límite, la molaridad, las relaciones eh, estequiométricas, vimos también eh, densidad relativa, también lo vimos, cambios de unidades y la clase pasada, que se supone que era la del martes, pues no la tuvimos porque yo estaba un poco enferma, entonces pues por eso no la pudimos ver. Eh, de hecho, chicos, no sé si puedan escuchar, pero aún sigo un poco congestionada, así que pues si no entienden algo o algo así, me lo pueden decir, yo se lo repito, ¿ok? No hay ningún problema. Entonces, desde la clase pasada les había dejado un ejercicio que era, ¿cuál, chicos? Siquiera que hayan escrito el ejercicio. Era de molaridad. Decía Ujú. que una muestra de ácido sulfúrico comercial contiene 96,4% de ácido sulfúrico en una densidad relativa de 1,84 y nos pide que calculemos la molaridad. Ajá, ese era el ejercicio. Bueno, cuéntanos tú cómo lo hiciste. Mire, Sarita, ahí me da la densidad relativa, ¿cierto? Ajá, Pero la densidad relativa se multiplica por la densidad del agua, ¿cierto? Así yo utilicé el mismo valor, 1,84, y yo necesitaba sacar los gramos, ¿cierto? De soluto. sí. Así yo cogí, multipliqué 96,4 por, por 1,84 y ahí me salía los gramos de soluto. Y de ese gramo de soluto lo pasé a moles, ¿cierto? Con el peso molecular del ácido sulfúrico. Ajá, De ahí, ya teniendo los gramos de soluto y la densidad, pasé a sacar ¿cómo se llama? Los mililitros, ¿cierto? Así multipliqué. No, perdón.
dividí la masa de soluto por la densidad. Y ahí me salieron mililitros. Y ese mililitro lo pasé a litro. Y ahí ya listo, Sí. hice toda la operación y me salió la molaridad. Ok, bueno. Bueno, lo vamos a hacer entonces acá nosotros junticos para que a todos nos quede más claro. Entonces, denme un segundo, yo organizo pues acá mi pantalla para que ustedes lo puedan ver en una sola. ¿Listo? Porque no lo tenía escrito, pero lo tenía como allá súper aparte. Denme un segundito, por favor. Listo, chicos. Entonces voy a proceder a, a compartirles mi pantalla. Los chicos nuevos, no se preocupen, sí, pues se sienten un poco perdidos con este ejercicio o si hay cosas que no recuerden. Si ven algo nuevo que aún no comprendan, no hay problema, me lo pueden preguntar, yo no tengo inconveniente pues en repetirles o en decirles las cosas otra vez o volver a explicar el ejercicio, ¿ok? Entonces no se preocupen. Listo, entonces el ejercicio es este. ¿Qué nos dice el ejercicio? La solución, no, perdón, una muestra de ácido sulfúrico comercial contiene 96.4% de H2SO4 en masa y su densidad relativa es de 184. Calcule la molaridad de esta solución de ácido sulfúrico. Entonces, hagamos este ejercicio entre todos, ¿listo? A partir de este ejercicio, ¿qué es lo primero que debemos hacer? La densidad, o sea, no da densidad relativa, tenemos que pasarlo a densidad de No, compuesto. no. ¿Cuál es el paso fundamental para uno resolver ejercicios de estequiometría? Desglosar valores, ir sacando como los valores que nos dieron. Exactamente, listo. Entonces vamos a comenzar a anotar los datos. Entonces tenemos densidad relativa, que es igual a 100.84. Tenemos un porcentaje másico, ¿cierto? Ay, que es igual a 96.4%. ¿Y qué más nos dan? Y ya, ¿cierto? El peso molecular, Ah, bueno, y el peso molecular. ¿De cuánto es el peso molecular? 98. Ok. ¿Pero el peso molecular de qué compuesto? Bueno, del H2S, ¿cierto? Listo. Ya tenemos acá los datos. ¿Qué es lo que nos piden? Nos piden calcular una molaridad. Según lo que ya habíamos visto en clase, ¿qué es molaridad? ¿Qué es lo es que es? una unidad de medida, ¿Pero qué mide? la cantidad de átomos. No, la molaridad. Chicos, ¿qué es la molaridad? La cantidad de moles de soluto por cada litro de solución. Exactamente, eso es la molaridad. Entonces, la molaridad entonces nos están pidiendo, ¿qué es lo que nos piden? Molaridad. Y es
moles sobre volumen. Volumen. Listo. Aquí en el ejercicio me faltó un detalle importante, pero bueno, que ustedes van a tener en cuenta. Cuando en un ejercicio a ustedes les pidan la molaridad y les den información y no les den información acerca del volumen, ni tampoco les dan cómo sacar un volumen, asumen que es de 1 litro. Para este caso, el volumen es 1 litro, porque no nos están dando la información suficiente para sacar el volumen y pues eso es lo que nos piden para la molaridad, ni tampoco nos dan otro tipo de volumen, entonces por eso vamos a asumir que el volumen de la solución es de 1 litro. Bien, esas deducciones solo se hacen cuando no se tiene información suficiente para determinar lo que necesitamos. Listo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos y qué podemos usar? Como le decía el compañero, tenemos la densidad relativa. Y según lo visto en la primera clase, ¿qué es lo que es la densidad relativa? Es la comparación con respecto al agua. Exactamente. Es la densidad del compuesto dividido la densidad del agua. Entonces, de ahí se determinaba lo que era la densidad relativa. Entonces, nosotros sabemos que la densidad del agua es de ¿cuánto? 1. ¿Un qué? Chicos, recordemos que las unidades son muy importantes 1 porque gramo sobre mililitro. tenemos que tener muy en cuenta las unidades que nos dan, que tenemos y que necesitamos, porque si no las tenemos en cuenta podemos llegar a comenzar a propagar un error con respecto a esto. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta las unidades. Listo. Entonces nosotros queremos determinar cuál es la densidad del compuesto. Entonces aquí con un despeje simple de densidad del agua por densidad relativa determinamos la densidad del compuesto y esto sería 1.84 gramos sobre mililitro. Bien. ¿Qué más nos dan? Nos dan un porcentaje másico. Este porcentaje másico, ¿cómo lo podríamos leer? Nos dicen que toda la solución tiene 96.4 gramos, perdón, 96.4% de H2SO4. ¿Cómo podríamos nosotros leer ese porcentaje? O sea, que eso sería ¿qué? Que por cada 100 gramos de solución hay 96.4 gramos de ácido sulfúrico. Exactamente. Entonces, bueno, ya sabemos que la densidad, que esta densidad de acá es la densidad de toda la solución, o sea, de todo el compuesto que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden determinar los gramos de H2SO4 para que a partir de ellos nosotros podamos determinar las moles de ese compuesto. ¿Cuál es el problema acá? Que esta densidad está en gramos por mililitro y nosotros la necesitamos en gramos por litro. Entonces vamos a hacer una conversión. Vamos a determinar nuevamente la densidad. Entonces, si pasamos esto de gramos sobre mililitro a gramos por litro, ¿de cuánto me daría? ¿Cuánto me da esa densidad, chicos? Sarita, y no entendí la pregunta. O sea, ¿no está diciendo que convertamos las unidades de gramo y mililitro a litro y kilogramo o cómo es? No, te estoy diciendo que acá tú tienes gramos sobre mililitro y los gramos los puedes usar, ¿cierto? Pero sabemos que molaridad es Sí. moles por litro. Entonces lo que aquí no te sirve son los mililitros.
Entonces necesito que pasen esto de gramos de 1.84 gramos sobre mililitro, que lo pasen a gramos sobre litro. Eso es lo que necesito. Sería 1840. Gramos sobre litro. Listo. Entonces acá ya tenemos nuestras primeras unidades consistentes. Entonces van a ser los gramos de toda la solución y los litros pues de toda la solución. Ahora, también tenemos los gramos de solución. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? A partir de esta información, vamos a obtener solamente los gramos del compuesto de ácido sulfúrico. ¿Cómo? Con este porcentaje másico que ya tenemos acá. ¿Qué es lo que nos dice? Que por cada 96.4 gramos de H2SO4 tenemos 100 gramos de solución. ¿Qué fue lo que hicimos acá? Multiplicamos la densidad que está en gramos de solución por litro, la multiplicamos por ese peso másico que nos daban, para así obtener gramos del compuesto deseado, que es H2SO4, sobre los litros de H2SO4. ¿Cuánto nos daría eso? Chicos, $117,000, no, 11.700, ya, no, 1.700, ay, pucha, perdón, ya, ay, ¿qué pasó acá? Listo. Entonces una compañera ya nos dictó el resultado y acá se me borró esto. Bueno, 1.173, ¿cuánto? Alguien que me lo diga, por favor. 76. 76 gramos de H2SO4 por los litros que nos daban, ¿cierto? Los litros de solución. Ahora, si ya tenemos gramos por litro de solución, ya tenemos los gramos del compuesto que queremos. Ahora necesitamos las moles de ese compuesto. ¿Cómo lo hacíamos? Con su peso molecular. Ajá, listo. Entonces, ahora procederemos a determinar las moles. Pero denme un segundito que se me va a cerrar el computador. Entonces, lo voy a conectar. Denme un momento, por favor. Listo. Ahora sí, chicos. Ahora, entonces, ya una vez tengamos los gramos del compuesto, podemos pasar a hallar sus moles, ¿cierto? Entonces ya tenemos que 173.76 gramos de H2SO4 sobre litro. Entonces, estos gramos de acá se nos deben cancelar con otros gramos, ¿cierto? Entonces vamos a decir que una mol de H2SO4 pesan 98 gramos de H2SO4. Entonces, estos gramos se van a cancelar con estos gramos y así vamos a obtener mol por litro. ¿Cuánto nos daría esto? 18.09. 18.09. Y eso ya sería molaridad, ¿cierto? Que son mol sobre litro. Hasta acá, chicos, ¿todos entendieron qué fue lo que hicimos? ¿A todos les quedó claro?
Recuerden que si no quieren prender el micrófono, pueden enviarme un mensaje al directo, ¿ok? Por el chat me pueden escribir. Profe, yo tengo una dudita. Sí, dime. Es que al principio, cuando estaban extrayendo los datos, no me di cuenta de dónde sacaron el peso molecular. Ah, bueno, el peso molecular de un compuesto tú lo puedes hallar, ¿cierto? No sé si recuerdas cómo. Más o menos. Bueno, entonces hagámoslo para H2SO4. Tenemos este compuesto. Bien. Entonces, ¿cómo se halla el peso molecular de toda esta molécula? Entonces, tú por tabla periódica tienes el peso molecular del hidrógeno, Ujú. del azufre y el peso molecular del oxígeno, ¿cierto? Esos pesos moleculares los vas a multiplicar por la cantidad que hay de ese compuesto. Entonces, se multiplica por 2 porque hay 2 hidrógenos, se multiplica por 1 porque hay un hidrógeno y este se multiplica por 4 porque hay 4 oxígenos. Al final, lo que haces es sumarlos. Entonces, este sumado a este, te va a dar el peso molecular de toda la molécula. ¿Ya te quedó un poco más claro? Sí, profe, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda, chicos? Sarita, yo tengo una duda con la densidad relativa. Dime. Uno siempre va a tener la densidad del agua, que es 1, ¿cierto? Sí, Así, uno donde lo vea, el resultado siempre va a ser el mismo, ¿cierto? usualmente. Ya, dale. Solo era eso. ¿Alguien más tiene alguna duda? Chicos, ¿no? ¿Nadie más? ¿A todos les quedó claro el ejercicio? Bueno, entonces lo voy a borrar. Listo. Entonces, hasta acá, pues el tema de estequiometría y relaciones estequiométricas. Hay dudas acerca de lo anterior visto o de temas pasados para si no comenzar con la clase de hoy. Bueno, chicos, entonces vamos a comenzar con el tema de hoy. Denme un segundo, ya procedo a compartirles pantalla. Que me cargue acá la página. Bueno, entonces espero que... Listo, acá ya quedó. Entonces, les voy a compartir pantalla. Cuéntenme, ¿acá ven bien? Chicos, Sí, ahí se ve. listo, gracias. Hoy vamos a ver el tema de estructuras atómicas. Bueno, para este tema, la verdad no tengo muchos ejercicios porque es un tema más bien teórico, pero lo traté de hacer lo más corto posible, entonces no creo que nos tardemos mucho viendo este tema, ¿listo? Este tema tiene que ver mucho con electricidad, magnetismo, ondas y demás cosas, entonces es muy fácil uno dispersarse cuando lo ve. Así que porfa, tratemos como de estar lo más pendientes. Yo voy a tratar como de hacerlo lo más dinámico posible para que no nos dispersemos en ningún momento. ¿Listo? Entonces, bueno, comencemos. Bueno, partículas fundamentales. Bueno, yo sé que esto muchas veces lo hemos visto en el colegio,
en cursos pasados de lo que es el electrón, el protón y el neutrón. Alguno que me diga, pues, qué son estas partículas fundamentales. Son las partículas que conforman el átomo. En el núcleo está los protones que tienen carga positiva, están los neutrones que tienen carga neutra y en los orbitales están los electrones que tienen carga negativa, perdón. Y esas cargas se atraen mutuamente porque la carga negativa se atrae con la carga positiva del protón. Exactamente. Las cargas diferentes se atraen y las iguales se repelen. Entonces, como partículas fundamentales en toda la química, tenemos los electrones, los protones y los neutrones. ¿En qué diferían hace años con respecto a esto? En que Yo algunas creo, personas, cuéntanos. perdóneme por interrumpirte tanto, yo creo que era sobre los modelos, ¿cierto? Porque cada científico tenía un modelo distinto del átomo. Hasta hoy en día el modelo es opuesto al modelo inicial. A ver, y cuéntanos tú cuáles fueron esos tipos de modelos. Bueno, yo no me acuerdo bien los nombres de los modelos del átomo, pero el primer modelo era como el sistema solar, ¿cierto? Después siguieron otros modelos que ya mostraba bien cómo eran los orbitales y cómo estaban mejor definidos, y así sucesivamente. Ok. ¿Alguien más que recuerde algo acerca de este tema? Bueno, entonces, como lo decía el compañero Profe, anterior, yo tengo una preguntita, perdón. dime. ¿Es lo mismo decir que si los neutrones tienen carga neutra, es igual decir que no tienen carga, o no? Sí, Ok, es lo gracias. mismo. Ok. Bueno, como les venía contando, en lo que difieren este tipo de modelos es en lo que decían algunos científicos hace muchos años. Pues claramente hace años no había la tecnología que se ha ido desarrollando a través del tiempo. Entonces, para no aburrirlos como con esta parte de historia, al fin y al cabo, todos concluyeron que con muchas contribuciones a lo largo de los años, dedujeron que el átomo en su modelo atómico o su forma de modelarse es como con anillos. ¿Qué quiere decir con anillos? Eh, Acá tenemos en el centro, tenemos pues el núcleo con sus neutrones y con sus protones, pero alrededor del núcleo están los electrones volando. Pero una teoría muy errónea que se tenía era que se pensaba que los electrones todos estaban como volando al mismo, de la misma manera. Estas diapositivas nos llegan al correo. No, las diapositivas yo no las envío los videos. Entonces, bueno, como les venía contando, al fin y al cabo dijeron que hay electrones que están más cerca del núcleo y electrones que están más alejados del núcleo. Entonces, lo que hacen los electrones es que ellos se encuentran en unos orbitales y pues ahí están como ubicados, digámoslo así, como volando. Entonces ellos están ahí, hay unos electrones más cerquita que otros, pero al fin y al cabo, en el último orbital están los electrones de valencia. ¿Cuáles son los electrones de valencia o del octeto? Son los encargados de formar los enlaces. Exactamente, los electrones que están en el último orbital, que son el orbital de valencia o en los electrones del octeto, son los encargados de formar los enlaces pues que necesitan para llegar al octeto. Recordemos que el octeto es que los compuestos o los elementos de la tabla periódica al unirse con otro puedan llegar a formar su octeto. ¿Por qué tienen que llegar al octeto?
¿Alguno recuerda eso? De Para por qué cumplir, o sea, que todos los electrones estén completos. O sea, en el último nivel de orbital tiene que haber 8 electrones. Sí, pero ¿para qué lo hacen? Para llegar a un equilibrio, Exactamente, para llegar a tener una estabilidad. Su momento más estable entre los compuestos es cuando estos llegan al octeto. Entonces, pues por eso se deja una capa en la que están los electrones para unirse con otros electrones, ya sea robándolos, donándolos o compartiéndolos. Entonces ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Ok, vamos a continuar. Bueno, acá vamos a hablar acerca de los modelos atómicos. El más común y el más actual es el de Rutherford. ¿Cómo alguno recuerda qué fue lo que dijo Ruth Nobel? ¿Alguno recuerda cuál fue el experimento de la lámina de oro? A ver, si no recuerdo mal, era que cuando se expulsaban partículas, él observaba que un comportamiento de que unas pues simplemente seguían derechos, ¿cierto? Otras se desviaban, ¿cierto? Entonces por medio de ello es que concluyó de que para desviarse es porque tenían que tener como la misma carga o algo así para poder repelerse y cambiar de dirección. Bueno, el experimento de lámina de oro que hizo Rutherford, bueno, él lo hizo principalmente para mirar cómo estaban distribuidos esas partículas. Entonces, para mirar dónde estaban los protones, los electrones y los neutrones, ya que antes se suponía que los neutrones estaban en todo el átomo, perdón, los protones estaban en todo el átomo y que los electrones estaban como dentro de los protones, estaban como incrustados dentro de los protones. Denme un segundito, porfa, chicos. Ya. Entonces, bueno, digamos que la primera persona que habló acerca del modelo atómico o que lo pensó fue J.J. Thomson. Este es un químico que pues dedicó sus estudios a mirar cómo estaban distribuidas pues las cargas en los átomos o cómo las partículas subatómicas estaban ubicadas. Entonces él había concluido eso, de que los protones estaban por ahí regados en todo el átomo. Pero Rutherford me gusta, o sea, también es importante que hablemos un poquito de historia, entonces por eso les voy a echar la chachara completa de ir tratando de hacérselas como también lo más dinámico posible, listo, pero también es chévere que tengamos como estas bases, ¿bien? Entonces, Rutherford era como un discípulo, bueno, era el estudiante de J.J. Thomson. Entonces, pues Rutherford tomó la teoría de su maestro, o digamos que de su mentor, y la estudió. O sea, partió de ahí para él poder sacar una nueva teoría. Entonces, lo que hizo Rutherford fue que una lámina de oro la sometió a unas cargas como a unos rayos X, por así decirlo, ¿cierto? Para que nos quede como un poco más fácil de entender. Entonces, él sometió esa lámina de oro a ciertos rayos que estaban cargados. No recuerdo muy bien si estaban cargados negativamente o positivamente, pero estaban cargados. Y lo que hizo fue que esos rayos o esa energía, digamos que la sometió la lámina a ese tipo de rayos o energía. Y se dio cuenta de que en algunas partes la lámina de oro se rompía o se hacían algunos orificios y en cambio en otras lo que hacía era que reflejaba esos rayos, o sea, no los dejaba pasar. Entonces, a partir de eso fue que Rutherford determinó que los protones estaban en el núcleo y que los electrones pues estaban por fuera
en todo el átomo. Bueno, esto fue muy revolucionario, pues porque cambió la manera de ver los átomos, y también hizo que se cambiara la forma en la que se tenía pensado, que era la ubicación de los elementos en la tabla periódica. Digamos que antes la tabla periódica se ubicaba de cierta manera y después se ubicó de otra forma, que lo vamos a ver a continuación. Bueno, hasta acá está claro. ¿Les ha parecido chévere este tema? Sí, Sarita. Ok, espérense, reviso el chat. Listo. Bueno, bueno, también para aclarar, Rutherford fue un químico muy importante, ganador de un Nobel de Química, y además pues fue un mentor de otras dos personas que se ganaron otros Nobeles de química. Fue muy interesante la vida de él, en serio. Bueno, número atómico. ¿Qué recuerdan ustedes por número atómico? Que lo hayan visto en el colegio o en otras partes. ¿Qué recuerdan de esto? Es la cantidad de protones que tiene un átomo, ¿La cantidad de qué, perdón? de protones. Ajá, sí. Bueno, eso es lo que es el número atómico. El número de protones que se encuentra, pues, en el núcleo de ese compuesto. Como ustedes pueden ver en la tabla periódica, pues cada elemento tiene su número atómico. Ningún elemento tiene un mismo número atómico al otro. Y pues se ubican en forma creciente, es decir, pues comienzan con el hidrógeno, que es 1, después siguen con el helio, que creo que también es 1, perdón, que es 2, perdón, y así sucesivamente. ¿Alguna vez han trabajado con el número atómico en la química del colegio? ¿Lo han usado para algo? Ok. Bueno, como les dije, la clase pues es muy teórica, es de conceptos principalmente, entonces pues no se preocupen. Bueno, número de masa e isótopos. ¿Cómo es? Bueno, ¿qué es el número de masa? Es cuánto pesa un átomo. Pongamos un ejemplo. El átomo de carbono pesa 12, ¿cierto? Porque tiene 6 protones y 6 neutrones. Y algunas veces puede pesar 13, 14 y 15, porque a veces tiene más neutrones. Exacto, muy bien. De hecho, la definición que dijiste es muy acertada cuando dijiste que podría pesar más o menos dependiendo de la cantidad de neutrones. A eso se refiere con los isótopos. Entonces, ¿qué es un isótopo? Este concepto de isótopos es bien importante, no es muy usado, pero es importante porque hay muchísimos isótopos en la vida. O sea, en el mundo hay muchos isótopos de muchos compuestos. Entonces, como lo decía el compañero, un isótopo, digamos que, pues es el mismo compuesto, pero ahora tiene una cantidad diferente de neutrones. ¿Por qué? Porque el peso molecular o el número de masa de un isótopo es diferente a el compuesto original. Es decir, hay muchos isótopos de uranio. Entonces, el uranio, digamos, no sé cuál es el número atómico del uranio, pero digamos que 78. Entonces, el uranio tiene 78 protones en su núcleo. Ahora,
El número atómico del uranio siempre va a ser el mismo, siempre va a ser 78. Entonces, ¿cómo, si el uranio siempre pesa 78, cómo va a tener un isótopo? ¿Cómo va a tener otro igual, pero con un número diferente de peso atómico? Y es porque existen los isótopos que son el mismo compuesto, pero ya con una cantidad superior de neutrones. Entonces, digamos que la forma de escribir el número atómico, bueno, perdón, el número de masa es igual a número de protones más el número de neutrones. Entonces, acá, en el número de neutrones, es donde comienzan a diferir los otros isótopos, ¿ok? Porque se les aumenta el número de electrones, pero su número de protones o número atómico sigue siendo igual. Listo. Bueno, digamos, el hidrógeno tiene 3 clases de isótopos, que son el deuterio y el tritio. Entonces, bueno, los isótopos reciben nombres distintos del mismo compuesto, pero se llaman diferente. Por eso es que existen tantos. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, si tenemos que, entonces tenemos los isótopos del hidrógeno, que entonces sería el hidrógeno, el deuterio y el tritio. Todos estos, ¿cuántos protones tienen en el núcleo? ¿Cuántos protones debe tener el deuterio y el tritio para que sean isótopos? Uno, Según porque 1. 1. Deben tener todos un protón. Pero ahora, en lo que difieren es que digamos que para el deuterio ahora ya no tiene un neutrón, sino que ahora tiene 2 neutrones. El deuterio. Y todos estos 3 parten del hidrógeno, son hermanos del hidrógeno, pero tienen diferente nombre, no son los mismos. Eso se le llama a los isótopos. ¿Hasta acá está todo claro? Sarita, yo tengo una duda. Si se aumenta el número de isótopos, ¿se puede cambiar las propiedades del átomo o sigue siendo las mismas propiedades? Si se aumenta la cantidad de qué, perdón, Isótopos. ¿cómo así? O sea, donde yo tengo entendido, cada átomo tiene una propiedad distinta, ¿cierto? El hidrógeno y el helio son distintos por la cantidad de protones, ¿cierto? Pero Sí. mi pregunta es si aumenta los isótopos, bueno, los neutrones, ¿se puede cambiar algo del átomo? ¿Puede ser algo diferente o solo mismo? Sí, podría cambiar, podría llegar a cambiar algunas de sus propiedades químicas y o físicas, pero pues ya difiere de cada molécula. No es como una verdad absoluta. ¿Cómo así? Sí, o sea, depende de cada molécula. Puede que para algunos sí cambie, como para otros no cambie nada. O sea, es relativo. No puedo decirte que sí, que cambia para todos, ni tampoco puedo decirte que no pasa nada. Los isótopos sí pueden tener diferentes, diferentes propiedades químicas y físicas. ¿Sí me hago entender? Sí, como el carbono 13 y 12, que son como diferentes y tienen un uso diferente. Ajá, exactamente.
Ya, ok, dale, gracias. ¿Alguno tiene más preguntas? Este tema se ve mucho en lo que tiene que ver con la fisión nuclear, ¿no? Pues no sé, nunca lo he visto en la carrera. Pues ese tema nunca lo he visto en la carrera. Entonces no sabría decirte. Sé que ese tema se usa, pues lo que les estoy dando son nociones básicas para que comencemos a ver enlaces y configuraciones electrónicas que tienen que ver con los enlaces entre las moléculas y pues cómo esos enlaces hacen que las moléculas se organicen de forma diferente. Para eso se ve el tema, pero no sé para lo que tú dices. Bueno, tabla periódica. Yo sé que muchos de nosotros hemos usado lo que es la tabla periódica. Y sabemos que en la tabla periódica se encuentran los elementos organizados dependiendo de su número atómico. Pero además de eso, la tabla periódica también tiene como una pequeña sección donde están los metales, los no metales y los metaloides. Entonces, como metales, tenemos muchos compuestos, como estos que están acá, de azul clarito, y los no metales vienen siendo los que están en naranja. También los gases nobles, pues son estos que son como los raritos, pero pues realmente no son los raritos. Entonces, ¿qué características podemos ver de la tabla periódica? Entonces, vemos que los del grupo 1, bueno, los metales del grupo 1 son metales alcalinos. Estos de acá son alcalinos. Los del grupo 2 son alcalinotérreos, como están acá ubicados. Los del grupo 7 son halógenos. Lo que quiere decir que sean halógenos es que son formadores de sales. ¿Ok? Estos ayudan a formar sales, todos los del grupo 7. Y los del grupo 8 se les da el nombre de gases nobles o pues raros. Pero pues es que realmente no se usan casi. O sea, uno hacer ejercicios de ingeniería química con gases nobles es muy raro. Pero bueno. Sarita, eso no es porque ello cumple la regla del oteto. ¿No será por eso? Sí. Bueno, entonces hablando ya como de los compuestos metales y no metales, entonces todos estos tienen características muy diferentes. ¿Cómo lo vamos a ver a continuación? Listo. Entonces, estas son algunas características de los metales y de los no metales. Por ejemplo, de los metales tenemos que tienen alta conductividad eléctrica y térmica. De hecho, pues cuando uno ve física, le explican un poco más acerca de lo que es la conductividad y también en otras materias de ingeniería química, como lo son fenómenos de transferencia. Tenemos que la conductividad, digamos, del oro es buenísima, pero pues el oro es un material súper costoso. Entonces, pues por eso el oro no se utiliza pues como para eh, ponerlo en contacto como con materiales eléctricos porque es muy costoso. Eh, Usualmente los metales son sólidos, eh, son maleables, se pueden laminar y son dúctiles, que pueden formar hilos o alambres. Esto pues es muy fácil de ver, por ejemplo, cuando hacen arreglos, digamos, esos alambritos de cobre, que uno lo puede ver en algunas extensiones cuando las abren o algo así. Ahí podemos ver que los metales pues se pueden hacer muy pequeños. ¿Qué pasa con los no metales? Estos tienen baja conductividad eléctrica, son buenos aislantes térmicos,
pueden estar en las tres fases, sólido, líquido, gaseoso. En estado sólido son quebradizos y no son dúctiles. Porque digamos que, por ejemplo, veámoslo acá. De los no metales está el nitrógeno, el oxígeno, que son pues elementos que originalmente uno los ve en estado gaseoso. Entonces, pues por eso no es como que uno los pueda hacer en forma de hilo o de alambre. Estas son las propiedades físicas de los metales y de los no metales. Ahora vamos a ver las propiedades químicas. En los metales tienen pocos electrones en sus capas externas, es decir, en el último orbital. Tienen iones positivos, forman compuestos iónicos con los no metales. De hecho, usualmente los no metales y los metales se juntan para formar sales también. Las capas, bueno, y ya en los no metales tienen más electrones en sus capas externas. Usualmente forman iones negativos y bueno, también se pueden unir con los metales. Bueno, hasta acá son características como muy generales de lo que son los metales y no metales, pero es como para que tengamos una idea y de que cuando trabajemos con ellos, pues sepamos qué son, para qué sirven y sus características, porque uno muchas veces sabe que es un metal y un no metal, pero realmente no sabe mucho sobre sus características y uno trabaja con ellos, pero como por inercia. Entonces, Profe, es una bueno como, preguntita. sí. Qué pena. ¿Hay alguna otra manera, además de la tabla periódica, de identificar que un elemento sea metálico o no metálico? Que te los aprendas de memoria, Ok. pero No no. sería por el enlace químico, por la Mm, configuración electrónica. no. Bueno, pues te lo tendrías que saber de memoria. O sea, la configuración electrónica arroja unos números, pero pues si tú no sabes dónde está ubicado ese compuesto en la tabla periódica, pues tú no vas a saber si es un metal o un no metal. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante, listo, sobre la configuración electrónica. Bueno, chicos, ¿les parece si hacemos un pequeño, es que yo sé que este tema es muy engorroso, entonces ¿les parece si hacemos un receso de 10 minuticos hasta las 3:10 y retomemos con el tema? ¿Sí? Sí, señora. Ok, nos vemos entonces a las 3:10 más o menos. Ah, Mauricio, ¿va a salir? Pero yo me voy a, si yo me pongo unos zapatos y ya.
Bueno, chicos, ya están todos acá nuevamente para que continuemos. ¿Sí? Sí, sí. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a ver ahora los números cuánticos. ¿Quién me recuerda algo de los números cuánticos que haya visto en el colegio o anteriormente? ¿Quién los recuerda? Los números cuánticos no son con lo que describe cómo se mueve el electrón, cómo se mueve, si se mueve para arriba, para abajo, y demás describe cómo es la forma del orbital, algo así. No cómo se mueve, pero sí más o menos describe la forma del orbital, ¿ok? Los números cuánticos son muy importantes para describir los niveles de energía de los electrones y también pues la forma de los orbitales. ¿Qué es lo que hacen los orbitales? Los orbitales son los encargados de describir la distribución de los electrones en el espacio. Es decir, con los orbitales atómicos lo que vemos es la distribución que tienen los electrones en el espacio que ocupan en el átomo, ¿ok? Entonces, bueno, los números cuánticos hay 4 tipos. Está el número cuántico principal que describe como el nivel de energía principal, valga la redundancia, que sería el n. Este es el número entero, es un número entero positivo, va de 1 hasta infinito. Y es el nivel principal de energía. Yo sé que hasta el momento todo es muy abstracto, pero cuando hagamos el ejemplo, pues ya lo vamos a ver un poquito más detalladamente, ¿ok? Entonces no se preocupen. Listo. Entonces el n es el número de energía principal, el número cuántico principal. Bien. Ahora vamos a ver el número cuántico del momento angular, que sería el número cuántico L. Este ya designa los subniveles o una forma más específica del orbital atómico que puede ocupar un electrón. O sea que ya el L pasaría a ser un nivel o un subnivel un poco más específico de la distribución atómica, ¿ok? El L va desde 0 hasta -1, es decir, si n va hasta 5, entonces L va de 0 hasta 4. Además, L también determina unas létricas que son S, P, D y F. Esas létricas por el momento son muy abstractas, como que todavía no entendemos qué son o qué pasa con ellas, pero con el tema que vamos a ver ahora, pues ya va a quedar un poco más explicada. Entonces, por el momento vamos a ver los 4 números cuánticos de manera general. Ahora vamos a ver el número cuántico magnético que designa lo específico, designa a un orbital específico en una subcapa. Este puede tomar valores enteros que van desde -L, pasa por 0 hasta más L. Por ejemplo, si L vale 2, entonces esto sería -2, -1, 0, 1 y 2. Entonces a eso es el que se refiere M. Es lo mismo de L, pero positivo, negativo y que también pasa por el 0. Ese es M. Ahora vamos a ver el número cuántico que se llama spin, que es el ms. Este se refiere como a la orientación que tiene el electrón en el campo magnético, o bueno, o a la cantidad de giros que hace el electrón en el campo magnético. Entonces, el spin lo que hace es tomar valores desde +1, puede tomar valores de +1/2
o menos un medio. Bien, solo puede tomar esos dos valores. Hasta acá el tema es muy general. Todavía como que no es muy entendible, pero cuéntenme si alguno ya había estado familiarizado con estos términos. ¿Alguno ya lo conocía, ya había visto esto? Ok. Profe, el del cuántico angular L es parecido o va en base al triángulo de Pascal, creo que se llama. ¿Cuál es el triángulo de Pascal? Es que no me acuerdo bien el nombre, pero empieza como 1, S a la 2, 4P, Sí, eso. El triángulo de Pascal no es con el que se encuentra la configuración electrónica. sí, ya. Lo de la configuración electrónica, sí. Se refiere precisamente a eso, a la parte de configuración electrónica, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, como último tema de esta sección, tenemos lo que es conocido como la configuración electrónica. De los chicos que me hablaron ahora, cuéntenme qué recuerdan ustedes por configuración electrónica. Es cómo se organizan los electrones. Por ejemplo, en el orbital S solo caben 2 electrones. En el orbital P cabe hasta 6 electrones. Y en el orbital D cabe 10 electrones y en el F 14. Así, con esta imagen que usted nos muestra, uno puede ir como organizando los electrones. Y también si acaba en S, significa S, o en P significa que es un no metal. Y si acaba, si la configuración electrónica es 1, si termina en 1, significa que pertenece al primer grupo. Si termina en 2, significa que pertenece al segundo grupo, como el litio, ¿cierto? Porque al final termina en la configuración 1, significa que pertenece al grupo 1. Ahí así sucesivamente. Ok, eso que dijo el compañero, ¿ya lo conocían? Sí, ¿Alguno? profe, o sea, más o menos con la configuración electrónica, digamos, si usted solamente le dan la configuración, más o menos usted puede atinar a qué elemento le están hablando, porque ahí Ajá, puede sacar la estructura de Lewis, creo que se llama, eh, ajá, sí, el grupo, el nivel y el número atómico. sí, listo, muy bien. Entonces, eh, efectivamente, con la configuración electrónica nosotros podíamos determinar el número atómico, los electrones, bueno, los enlaces, los electrones que iban a tomar en su última capa, en su último orbital para formar los enlaces, el grupo y el periodo. Bueno, bueno, y así entonces es como se relacionan los números cuánticos vistos anteriormente con pues esto de la configuración electrónica. Entonces, como yo les comentaba, el valor n va de 1 hasta cierto valor, pues digamos que en este diagrama, en este triángulo, es hasta el 7, usan, pues siempre es hasta el 7, hasta ahí va el triángulo, y el L toma valores de S, P, D y F. ¿Qué nos determina este F, P, D y F? Estos van acompañados pues con la cantidad de electrones que puede haber pues en cada de estos grupos. Como lo decía el compañero, en el S hay 2, en el P hay 6, en el D hay 10 y en el F hay 14, por ejemplo. Algo muy importante también es, bueno, lo voy a tratar de dibujar acá como lo más bonito posible. Digamos, cuando se trata de S, S tiene 2 electrones y los electrones se escriben así.
como dos bolitas. El P tiene 3 espacios y también la cantidad de electrones se escribe así. Pero uno comienza siempre dibujando los electrones que son paraditos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Digamos que la configuración electrónica terminó en 4p3. Ya sabemos que el P tiene 3 espacios y entonces para escribir los 3 electrones del P comenzamos por lo de arriba. Esta parte de acá es muy importante. Siempre se comienza por lo de arriba. Digamos que terminó en 3D8. 3D, perdón por esta letra acá, solamente que es muy difícil. Entonces el D tiene 5 espacios y pues tiene 8 electrones. Entonces vamos a ubicarlos primero, los que están paraditos, y después hasta llegar a 8 los que estén como acostados, que sería así. Esta parte ya la habían visto. Sí. Bueno, ¿alguno hasta acá tiene alguna duda o pregunta de esto? Sarita, así cada uno gira opuestamente, ¿cierto? ¿Cómo así que cada uno gira opuestamente? Bueno, es que usted aquí en el espacio 3, yo vi que usted dijo que uno gira para arriba y el otro gira para abajo. Eso significa la flecha, ¿o no? No, no, yo no dije eso. Dije, primero se ubican los flechitos hacia arriba y después se ubican las flechitas hacia abajo. Entonces, cada espacio significa la ubicación de 2 electrones. Entonces, en este espacio acá hay 2, en este espacio acá caben 2 y acá caben otros 2. Pero a la hora de dibujarlos, se comienza primero por las flechitas hacia arriba y después por las flechas hacia abajo. Eso es exclusivamente para, como para anotación. Pero bueno, es la posición como tal de esas flechitas en que uno dice que es la forma del spin, ¿no? Ajá. Creo que eso es lo que él estaba preguntando, que si es de para arriba y para abajo, es positivo o negativo. Ese es con el número cuántico ms. Sí, o sea, tiene que ver con este número cuántico ms, que es el valor del spin, pero en si es positivo o negativo, no en cómo gira el electrón. ¿Te quedó un poco más claro? Sí, Sarita. Ok, bueno. eh, entonces, hasta acá es el tema de configuración electrónica, números cuánticos. Y pues ya como para finalizar, vamos a realizar un ejercicio acerca de este tema, pues ya que es muy importante que lo tengamos muy afianzado, porque pues a partir de este veremos el tema siguiente, que ya tiene que ver con enlaces químicos, configuraciones electrónicas, pero pues ya más a profundidad, y como la forma en cómo se ubican los electrones ya como en la vida real. ¿Ok? Entonces vamos a proceder a hacer, eh, a determinar las configuraciones electrónicas de los siguientes compuestos. Y como veo que algunos ya saben cómo hacerlo, entonces los van a hacer ustedes ahí, pues como en sus casitas, van a hacer las configuraciones electrónicas para el magnesio, el germanio y el molibdeno, y me cuentan cuando ya lo hayan terminado. Si tienen dudas de cómo hacerlo, me cuentan, ¿ok?
Chicos, ¿cómo vamos? ¿Sí estamos haciendo los ejercicios? Sí, profe. Listo. Cualquier duda me va preguntando. Sara, Sí, tengo una pregunta con el molibdeno, perdón. sí. Es que no sé por qué en la tabla periódica, o sea, no sé si es que estoy yo mal o qué, pero no encuentro mi error. Porque según mis cálculos, en lo que yo acabé de hacer, para mí, en lo que yo hice, termina en 4D4 5S2. Ajá. Y en la tabla periódica está es 4D5 5S1. No entiendo por qué eso está así. Seguro que lo estás ubicando bien. O sea, es decir, vas en este orden. Tú me Ajá, sí. dices, es 4, ¿4 qué, perdón? 4D4 5S2. Pues en la forma ordenada, en la forma con la distribución normal sería 4P6 5S2 4D4. Porque ya con 5S2 ya solo nos quedarían faltando 4 electrones para llegar a 42. Ajá, Es decir, después de 3D10 llevamos 30 electrones. Entonces sí. seguiría 4P6 5S2 y 4D4. No, sí, es así, está bien. Pero entonces, ¿por qué en la tabla periódica aparece de otra manera? Espérate, yo miro acá mi tabla periódica. Espérame un segundo. Ay, perdón, dejé de compartir. Pensé que se me perdió la pantalla. No, esta no es. Ay, pero ¿por qué no me deja compartir? Espérenme, que se me perdió. Ya. Bueno, dame un segundo, ya lo ubico. ¿El resto cómo va?
¿Cuánto fue que te dio a ti? Perdón. A mí me dio, después del 3 de 10, me dio 4P6, 5S2, 4D4. 4P6, 5S2, 4D4. Ajá. Con las reglas de pues de esta configuración, sí es así. Pero la tabla periódica lo tiene diferente. Y no sé por qué. No. Sí, mira que busco en internet y en internet también lo pintan así, como 4D5, 5S1. Ujú. Porque la configuración electrónica es como muy larga y no cabe en toda la tabla periódica, así solo coge como lo último, la No, última cifra. el compañero no se refiere a eso. Es de ubicación de la configuración electrónica, no por cómo lo presenten en la tabla periódica. Es que no nos da igual. Por eso. Espérate, dame un segundo, ya lo reviso y trato de darte una solución. Espérame un segundo, ya miro. ¿Cuál era el tercer elemento? Oh, Sara, creo que ya sé qué es lo que pasa. Dime. Es que yo recuerdo por allá cuando me enseñaron que es que hay ciertos como parámetros o reglas especiales en el llenado de los niveles de energía, ¿cierto? Que por ejemplo cuando hay este salto de orbital, o sea, nosotros normalmente estamos llenando en el nivel de energía 4, ¿cierto? Pero mira que saltamos a 5S2, llenamos y volvemos y bajamos. Entonces yo creo que por nivel energético, los 4 electrones que hay abajo, que están debajo del número de energía 5, creo que arrastran ese electrón porque lo que le quitan es un electrón al 5S. Entonces por eso queda con 5S1 y el 4D queda con un electrón de más, o sea, con 4D5. Creo que había yo entendido cosas así, de que a niveles energéticos eh, hay niveles de energía cuando suceden esos saltos, como que le arrancan electrones a los niveles de energía más alejados. Mm, no es tanto por lo que estén alejados, sino porque digamos que el 5S2 es, digamos que el nivel 5, ¿cierto? Y pues el 4D es el nivel 4, ¿cierto? Pero entonces lo que pasa es que el D4 es un nivel que está por debajo, pues claramente del 5. Entonces, digamos que para llenarlo, o sea que para hacer como el llenado, primero el nivel inferior se debe como ir llenando primero. ¿Eso qué quiere decir? O sea, que el nivel inferior debe tener como de la cantidad posible de electrones, o sea, de la mayor posibilidad que tenga, debe tener como la mayor cantidad. No sé si me voy a entender. Como, digamos, para este caso, el nivel 4 quedaba con 4 electrones y el nivel S quedaba completo. Entonces, ¿cómo se va a completar un nivel si el otro todavía no se ha completado?
Por eso es que el nivel S le dio un electrón al nivel 4 para que se tratara de llenarse, pues, digámoslo que por ser menor. No sé si me hice entender. Sí, sí, me hace recordar también que recuerdo que esto también tenía que ver, por ejemplo, con la cantidad energética, o sea, los electrones siempre van a ser como la menor cantidad posible de gasto energético, ¿cierto? Entonces, si obtenemos una distribución electrónica de 4D, 4 y 5s2, creo que los electrones gastarían muchísima más energía que si el electrón del S, que está más arriba, pasa a por lo menos a llenar la mitad del D. Creo que en términos energéticos recuerdo que era algo así. Pues no, en términos energéticos no lo sabía, pero bien, chévere la información. Bueno, el resto de chicos, ¿cómo van? Bueno, el resto de chicos ya terminó el ejercicio. Chicos, ya todos terminaron el ejercicio. Ok, bueno chicos, hasta acá sería la clase del día de hoy con el tema de configuración electrónica. Espero que les haya quedado muy claro. Si tienen alguna pregunta, duda o sugerencia, me la pueden hacer saber en estos momentos. Nos veríamos entonces el martes y estaríamos viendo el tema de enlaces. ¿Alguno tiene alguna pregunta adicional o de los ejercicios o del ejercicio del principio o de algo diferente de lo que quiera hacerme saber? Ah, sí, chicos, por favor no olviden diligenciar el formulario de asistencia. Y bueno, eso sería por la clase de hoy. Muchas gracias a ustedes por asistir. Que tengan un feliz día. A usted, profe. Gracias. Chao, Sarita, que tengan un feliz día. Chao.